Colombia, diciembre de 2025. Hoy vamos a meternos en las entrañas del Estado, a través de sus decisiones más recientes. Veremos cómo se manejan los recursos del país, desde una playa en el Caribe hasta una mina en Boyacá. Analizaremos la tensión entre el mérito y la estabilidad laboral de los funcionarios públicos y seguiremos el rastro del dinero, desde gigantescos proyectos de infraestructura hasta el subsidio que le permite a una familia, por fin, tener una casa propia. Bueno, empecemos por lo más básico, el territorio, el suelo, el agua. Tenemos una resolución de la Autoridad Marítima, la DIMAR, que busca simplificar los trámites para usar las playas y las aguas. Suena bien, ¿no? Menos papeleo para todos. Suena bien, pero el diablo siempre está en los detalles. Porque la pregunta inmediata es, ¿simplificar significa menos protección? Y ahí es donde se pone interesante. Fíjate que casi al mismo tiempo sale una aclaración de Parques Nacionales Naturales sobre un tema parecido. Dice que si un proyecto, como la rehabilitación de un muelle, ya está aprobado dentro del plan de manejo de un parque, no necesita una licencia ambiental extra. O sea, si ya se dijo que se puede hacer, no hay que volver a pedir permiso. Tiene lógica. Mencionan un caso específico, ¿verdad? El del parque Old Providence McBean Lagoon. Exacto. Y lo que muestra es un intento de ser más ágiles sin sacrificar el control. El plan de manejo es el gran paraguas que protege el ecosistema. Lo que esté debajo de ese paraguas se puede mover más rápido. De hecho, para ese muelle en particular, el Ministerio de Cultura tuvo que certificar que la obra no tocaba ningún bien de interés cultural. Ah, claro. Vemos a distintas entidades conversando para que el proyecto avance, pero dentro de unas reglas de juego claras. Es un equilibrio delicado. Un equilibrio que parece inclinarse hacia el otro lado, hacia la rigidez absoluta cuando pasamos de la superficie al subsuelo, con la minería. Totalmente. La Agencia Nacional de Minería, la AMN, es el ejemplo de la mano dura del Estado. Vemos el caso de una solicitud para un área de reserva especial en Boyacá. Fue rechazada de plano. ¿La razón? Faltaba la fotocopia de un documento de identidad de uno de los solicitantes. Solo por eso. Suena a una excusa. ¿No podían simplemente pedir el papel que faltaba? Podrían, pero la ley les da una herramienta muy poderosa, el desistimiento tácito. En el fondo, es una forma que tiene el Estado de decir, te di un plazo para entregar todo en regla, no lo hiciste. Y asumo que perdiste el interés. Exacto. Asumo que perdiste el interés y archivo tu caso. Es una medida para evitar que los expedientes se queden abiertos para siempre, acumulando polvo. Es duro, pero busca eficiencia. La lógica es, si no puedes seguir una instrucción básica, ¿cómo vas a manejar una mina? Entiendo el punto, pero hay casos aún más tajantes. Me llamó mucho la atención la terminación de contratos mineros por el fallecimiento del titular. Se mencionan los casos de José Palacios Orduz y Pedro Angarita Munive. A nivel legal es obvio, una persona fallecida no puede tener un contrato. Pero, ¿qué pasa en la práctica? ¿Qué pasa con la familia, con los trabajadores que dependían de esa mina? Esa es la pregunta fundamental, y la respuesta revela una filosofía del Estado. El contrato minero, en estos casos, está atado a la persona, no al proyecto. Es un vínculo intuitu personae, como dicen los abogados. Ligado a la persona. Exacto. Cuando la persona muere, el vínculo se rompe. Punto. Esto protege al Estado de enredos legales con herederos que quizás no tengan la capacidad técnica o financiera para continuar, pero a la vez, claro, puede cortar de raíz una actividad económica que sostenía a una comunidad. De un día para otro se apaga una fuente de empleo. Exacto. Y esa misma lógica de consecuencias directas se aplica a los que están vivos. Hay un caso de un señor, Ciro Rodríguez Ávila, a quien le terminan su contrato de explotación de carbón. Y no solo por incumplimientos, sino que además queda debiéndole a la agencia más de 2 millones de pesos por una visita de fiscalización que nunca pagó. Uf. El mensaje es claro. La gestión de los recursos naturales del país no es un juego. Implica reglas estrictas y una rendición de cuentas implacable. Vemos que el Estado es increíblemente estricto con quienes quieren usar sus recursos. La pregunta es, ¿esa misma rigidez se aplica hacia adentro, con su propio personal? Porque lo que está pasando en la DIAN, la Dirección de Impuestos y Aduanas, sugiere que sí, pero
La historia es mucho más compleja. Muchísimo más. Lo que tenemos es el resultado de un concurso de méritos gigante, el proceso de selección DIAN 2022. Ahora están llegando los ganadores de ese concurso a ocupar sus puestos. Y esto, por supuesto, crea un terremoto interno. Claro, porque para que entre alguien nuevo, tiene que salir alguien que ya estaba ocupando ese cargo, los llamados provisionales. Y ahí empieza el drama humano. Tienes a gente que lleva años en un puesto, quizás haciendo bien su trabajo, y de un día para otro llega el ganador del concurso a reclamar la silla. Es la meritocracia en acción, el principio de que los cargos públicos deben ser para los más capaces. Pero, ¿es tan simple como llegó el nuevo, se va el viejo? Me imagino que esa gente en provisionalidad tiene algunos derechos. No se les puede echar a la calle sin más. No es tan simple. La ley protege a personas en situaciones de especial vulnerabilidad. Por ejemplo, a las madres cabeza de familia o a los prepensionados. Los que están cerca de jubilarse. Exacto. Quienes están a 3 años o menos de cumplir los requisitos. La DIAN tiene que hacer un análisis casi quirúrgico, caso por caso, para no cometer una injusticia en nombre del mérito. Y aquí es donde entra en juego una decisión judicial clave, ¿no? En varias de las resoluciones se menciona la sentencia SU-03 de 2018 de la Corte Constitucional. Esa sentencia es un antes y un después. Puso un límite muy claro a la protección del prepensionado. La Corte dijo, un momento, si a usted ya no le faltan semanas de cotización, sino únicamente cumplir la edad para pensionarse, entonces no tiene esa protección especial. Ah. La lógica es que su derecho a la pensión ya está asegurado. Ya lo tiene en el bolsillo, por así decirlo. Perder el empleo no pone en riesgo su futura pensión. Es una distinción sutil, pero con un impacto enorme. Y vemos cómo se aplica en la vida real. Hay un caso concreto. Se nombra en periodo de prueba a Aradeidi Castro de la Hoz, que ganó su puesto en el concurso. Y por consiguiente, se le termina el contrato provisional a Yuli Carolina Fuertes Rodríguez. Pero solo después de que la DIAN verificó con lupa que ella no cumplía con ese requisito de protección. Es el sistema funcionando como fue diseñado. El mérito es la regla general. Y la protección es la excepción. Y esa excepción tiene límites muy definidos. Es un proceso tenso, lleno de potenciales conflictos legales. Tan tenso que a veces el sistema necesita un empujón externo para funcionar. Veo que un juzgado en Barranquilla, a través de una acción de tutela, le tuvo que ordenar a la DIAN que nombrara los candidatos que estaban en la lista de elegibles, entre los puestos 25 y 43 para un cargo específico. Es la justicia diciéndole al Estado, usted hizo un concurso, hay unos resultados, ahora cúmplalos. Es la garantía final. Muestra que el sistema de mérito no es solo una declaración de buenas intenciones, sino una obligación que los jueces pueden hacer cumplir. Y para cerrar el círculo, así como el Estado exige meritocracia para entrar, también exige obligaciones a quienes ya están adentro, y a todos los ciudadanos. Hay una resolución que corrige un detalle sobre cómo se deben informar los pagos y retenciones en la fuente. Parece algo menor, pero es un recordatorio constante de que la relación con el Estado es una vía de doble sentido. Tienes derechos, como concursar por un cargo, y tienes deberes, como pagar y reportar tus impuestos correctamente. Ok, ya vimos cómo el Estado administra el territorio y a su gente. Ahora, la pregunta del millón. ¿En qué gasta el dinero? Y aquí aparece un concepto que suena intimidante. Vigencias futuras excepcionales. Suena complicadísimo, pero la idea es bastante simple. Pensemos en el Estado como una familia. Si la familia quiere construir una casa grande, que va a tomar varios años, no puede pagar todo con el sueldo de un solo mes. Lo que hace es comprometer parte de su sueldo de los próximos años para pagar la obra. Las vigencias futuras son eso. El Estado usando una tarjeta de crédito para una obra gigante. Exacto. Una tarjeta de crédito estatal. Me gusta la analogía. No tiene todo el dinero hoy, pero se compromete a pagarlo en cuotas en los próximos años, para asegurar que el proyecto no se pare por falta de fondos. Y vemos que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, la CAR, la está usando para financiar estudios y diseños de plantas de tratamiento de aguas residuales en municipios como Simijaca y Pasca. Obras que son invisibles para la mayoría, pero vitales. Vitales. Y si conectamos los puntos, estas acciones no son aisladas. Se alinean con la estrategia macro del país.
el Plan Nacional de Desarrollo Colombia, Potencia Mundial de la Vida. Uno de sus pilares es el hábitat integral, que busca en esencia reducir la desigualdad. Y no hay un lugar donde esa intención se vea más clara con sus éxitos y frustraciones que en las resoluciones del Fondo Nacional de Vivienda, FONVIVIENDA. Es que es una verdadera avalancha. Por un lado, vemos la mano dura del Estado. Una resolución declara la pérdida de ejecutoriedad de cientos de cupos para mejoramiento de vivienda. ¿Qué significa eso en español? Significa que el Estado le quitó el subsidio a gente que no cumplió. Se les dio un cupo, unos plazos, unos requisitos y, pues, no los cumplieron. La consecuencia es drástica. Pierden el beneficio. Solo en una de estas resoluciones se reintegran 669 cupos a la Bolsa General. De esos, 412 eran urbanos y 257 rurales. ¡Wow! 669 familias que se quedaron sin su mejora de vivienda. La pregunta ¿es gente que se descuidó o es un sistema que es demasiado complicado de navegar para el ciudadano de a pie? Seguramente una mezcla de las dos. La burocracia puede ser abrumadora, pero lo interesante es lo que pasa después. Esos 669 cupos no se pierden en un limbo fiscal. Vuelven a la bolsa común. La misma maquinaria estatal que castiga el incumplimiento usa esos recursos liberados para que cientos de otras familias en Bolívar, Nariño, Córdoba o Cauca, que sí tienen todo en regla, reciban la noticia que les puede cambiar la vida. Es un sistema de suma cero. Muy estricto, pero que en teoría busca ser eficiente. Es la otra cara de la moneda. Por cada subsidio que se quita, hay uno que se asigna. Exactamente. Y las resoluciones de asignación son masivas. Cientos de subsidios familiares de vivienda, tanto rurales como urbanos. Se asignan viviendas gratuitas a familias en Tumaco. Se otorgan subsidios a población migrante a través del programa Semillero de Propietarios. Lees los anexos y ves nombres, apellidos, cédulas, municipios. Cada línea es una historia. Pero incluso en medio de estas buenas noticias, la burocracia muestra sus costuras. Hay resoluciones enteras dedicadas a corregir errores. Es casi cómico. Un número de cédula mal digitado, un valor de subsidio que no se ajustó bien. Y uno de mis favoritos. Problemas con uniones temporales, o sea, consorcios de constructores, que no pueden sacar su registro tributario, el RUT. Y el Estado tiene que sacar una resolución para aclarar a cuál de los socios se le debe girar el dinero. Parecen detalles menores, casi absurdos. Pero no lo son. Me imagino a una familia esperando su subsidio. Y todo está parado porque alguien digitó un 8 en lugar de un 3 en su cédula. Precisamente. Lo que es fascinante aquí es que cada una de esas correcciones, por pequeña que parezca, es el acete que permite que la maquinaria siga andando. Es la prueba de que el sistema, a pesar de su complejidad y su propensión al error, tiene mecanismos para enmendar sus propios fallos. Es el reconocimiento de que para que la gran política pública de vivienda se materialice en un techo para una familia, hasta el último número de la cédula tiene que estar correcto. Entonces, si damos un paso atrás, ¿qué nos dice todo esto? Hemos pasado de la gestión de una concesión en una playa a la corrección de un error de digitación en un subsidio de vivienda. Nos dice que gobernar es un acto de navegar la complejidad. Cada resolución, con su lenguaje técnico y sus códigos aparentemente impenetrables, es un microcosmos de las reglas que nos ordenan, de las prioridades que tiene un país y del esfuerzo, a menudo imperfecto y frustrante, por construir una sociedad. Al final, todo se reduce a decisiones que impactan vidas. Una resolución le da una casa a una familia. Otra le quita un contrato minero al cabeza de esa familia por haber fallecido. Ambas son actos administrativos, fríos en el papel, pero con consecuencias profundamente humanas. Y eso nos deja con una idea para darle vueltas. Hemos visto cómo el Estado toma decisiones que afectan el territorio, el empleo y la vivienda. Cada decisión, por muy técnica que sea, reconfigura el futuro de una persona o de una comunidad. Y esto plantea una pregunta. Si cada persona tuviera la oportunidad de leer y entender a fondo una sola página del diario oficial, una sola resolución que impacte directamente su vida, ¿cuál elegiría? ¿Y qué poder, qué sensación de control sentiría al comprender por fin las reglas del juego que rigen su destino?